Buenas tardes, presentando aquí la historia de la gastronomía a través del tiempo por Alan Fernández para L'École du Chef en la materia Introducción a la Gastronomía. Para empezar, desglosaré la etimología de gastronomía. Deriva del griego gaster o gastros, que significa estómago, y gnomos, que es conocimiento o ley. En la gastronomía se debe estudiar varios componentes culturales tomando en cuenta como eje la comida. Empezando el punto de la historia, nos vamos a la prehistoria. Los primeros recipientes de cocina que se utilizaron fueron agujeros cavados en la tierra, en los que se vaciaba agua y piedras hirviendo para generar pues que la comida cocida sea insípida a restos de tierra y ese tipo de cosas. En el periodo neolítico, como la agricultura y el sedentarismo, se cobró fuerza gracias a que ya se había inventado el fuego. Entonces el hombre se transformó en un agricultor sedentario. Abundaban métodos y técnicas de conservación como el secado, el salado, ahumado y etc. La agricultura se remontó a 9750 a.C. en Tailandia y Birmania, donde se cultivaba castaña, melón y pepino. Seguimos con la domesticación animal, que fueron los primeros renos y perros, fueron los leves afganos, por allá en Egipto de 3800 a 2400. Aquí podemos ver un poco todavía de los métodos de conservación, como los podemos ver arriba. Si no me equivoco, están ahumando. También podemos ver a la izquierda cómo eran estos tipos de agujeros cavados en el suelo, llenos de agua y piedras para generar la cocción insípida. A la derecha tenemos cómo el hombre se transformó en un agricultor sedentario. También la domesticación animal ya mencionada. Y pasando a las culturas antiguas y intentando terminar de hablar de Egipto. Egipto tenía una producción agrícola importante y fue la primera gran potencia de la historia. El pueblo llano de Egipto se alimentaba de pan y cerveza casera, como podemos ver por aquí. Consumían carne de antílopes, erizos, liebres, ratones e incluso hienas de engorda. La más destacada de las aves de engorda que utilizaban era la oca para consumir su hígado. Las frutas y verduras y legumbres que eran consumidas eran por todas las clases sociales. Eran cebolla, ajo, puerro, cocombros, rábano, apio, plantas acuáticas como opro y paorro. Y la apicultura era importante porque la utilizaban para el combustible, como para alumbrar y generar lámparas, velas. La utilizaban como edulcorante porque en esos tiempos no era normal el uso de azúcar. También aquí que en el río Nilo es donde obtenían las presas que venían del mar. Utilizaban ciertos métodos de caza. Y seguimos con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo fue agricultor y cultivaban cereales como el centeno, cebada, olivo y la vid, y mucho más tarde empezaron a tratar el trigo. Consumían leche de cabra y oveja porque el agua era escasa. Solo podían consumir carne de animales que tuvieran las pezuñas córneas, como el buey, el cordero y la ternera. Ellos cocinaban en unas cocinas que estaban en el templo de Jerusalén, donde la gente iba para hervir enormes cantidades de lo que se supone que fuera a hervir. No pude obtener mejores imágenes de adentro porque no encontré una representación como me esperaba, fiel a eso mismo. Eran agricultores y
pues el cilantro y las pimientas. Siguiendo con las civilizaciones clásicas, ya nos metemos más de lleno en la civilización griega. La civilización griega era una península situada en el Mediterráneo que nace de la cultura occidental. Fabricaban herramientas y armas de bronce, no podían dedicarse a la agricultura, así que desarrollaban grandes habilidades como navegantes y constructores de barcos. Había en abundancia las cuales provenían de Egipto, cosas como espárragos, lechuga, ajos, coles, rábanos, puerros y pepinos. Todas las carnes que hoy en día se conocen ya se cocinaban aquí, y los primeros griegos eran panaderos. Consumían leche de oveja o de cabra, ya que las vacas apenas sí alcanzaban para alimentar a sus terneros. Utilizaban aceite de oliva para 3 tipos de usos, como era la grasería, untársela en el cuerpo y utilizarlo como combustible para lámparas. Los banquetes y celebraciones que ellos realizaban eran para festejar o celebrar a sus dioses en su honor, y desarrollaron una gastronomía muy rica gracias al comercio, muy parecida a la mexicana. Siguiendo a la cultura romana, fue antes del año de 174 a.C. Las mujeres se encargaban de amasar, como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha. Consumían carnes como del lechón, el cabrito y el cordero, y había muchos platos hechos picadillos, albóndigas, croquetas, gelatinas. Conservaban el miel o vino para poder soportar días o semanas y ser degustados en fastuosos banquetes. Los pescados, podemos ver en la imagen de abajo. Surgieron las viveros artificiales, que eran granjas de ostras o imitaban a los viveros griegos de la isla de los Levos, como podemos ver en la izquierda, pero esa no era una granja de ostras, era de cabritos. Concibieron el garum, que era una salsa hecha de entrañas de peces en salmuera fermentada al sol. También crearon el platillo de Minerva Protectora. Era un plato redondo donde se mezclaban hígados de escaro, sesos de faisanes, lenguas de flamenco y lenguas de lampresa, entre otras sustancialidades. No pude encontrar una imagen de este platillo, pero sí a la mujer a quien hace referencia. Seguimos con el lóculo. Fue la revolución culinaria romana, que se basó en la incorporación de muchos vegetales que eran rechazados por ser marcados como inaceptables o eran desconocidos, tales como los nabos, los rábanos, la col. Se empezaron a organizar banquetes de derecho por esas clases privilegiadas. Siguiendo con otra cultura como es Hispania, los cartagineses producían una gran cantidad de trigo y cebada desde Egipto, así que tenemos una cultura muy arraigada a Egipto. Ellos aportaron el óleo hispanicum, que era un aceite de oliva de alto valor nutricional. Podemos ver cómo se fabricaba más o menos en la imagen de arriba a la derecha. Su primera aportación a la cocina occidental fueron también las salazones, y unido a las salinas de Cartagena y Cádiz, de activa pesca dio origen al desarrollo de la industria de el salpresado y de salazón, para poder consumir carne de maneras más distintas y en distintos sabores. También en el siglo VI se comienza a desarrollar en España el arroz por los bizantinos, que dominaron el sureste de la península ibérica, pero queda un poco aparte. Ya pasando un poco a la Edad Media, seguimos con el Imperio Bizantino, que es de los más importantes en la Edad Media. Ellos inventaron el uso del tenedor, que la mesa se fuera cubriendo con un mantel, que se colocaran servilletas, que se debería lavar las manos, estos como signos de educación.
Así se extendió hasta Europa y hasta el Imperio Romano ha llegado a caer. Los bizantinos y los romanos son en esencia básicamente la misma cultura. Utilizaron salsas exóticas para marinar las carnes, para bañar las carnes. Utilizaron las legumbres frescas, coles, espárragos. Consumían lechugas, espárragos, alcachofas, setas. La lechuga iban aderezadas con vinagre. Y consumían carnes de animales jóvenes como los corderos, los cabritos, los gazapos y los lechones. Ellos fueron muy fundamentales a la hora de aportar a la repostería. Crearon, por ejemplo, las confituras de membrillo perfumadas en rosas, como es lo que podemos ver arriba a la derecha. Crearon más tipos de postres y así innovaciones como los buñuelos de miel y nardo, arroz con miel, etcétera, etcétera. Otro postre muy remarcable de ellos fue las barbas de monje. Era una especie de huevo hilado montado sobre un bizcocho redondo, relleno de frutas en almíbar, pastas y hierbas de olor. Después podemos distinguir 3 clases de pan que ellos fabricaban. Aparte de los primeros 2, uno se diferenciaba por tener harinas extranjeras y se consideraba de baja calidad. Esta preparación se llamaba gachas, que es el pan que tenemos a la izquierda. Era un pan más que nada para los pobres. El uso de rellenos y para endulzar salsas de diferentes hierbas fueron ellos los maestros de picar la carne y sazonarla. Entonces eso sería muchas de las cosas que ellos aportaron en la repostería. Siguiendo con la cocina persa, ellos aportaron el caviar, los alfónsigos, los pistachos. Con estos mismos elaboraron helados. En los siglos siguientes, el sexto, los árabes iban trayendo azúcar, granada, algodón, berenjena, naranjo, la morera o el moro, el almendro, el membrillo, la palmera datilera y las alcachofas. No guardaron así que digas que uy, qué bruto, aportaron mucho, pero bueno. Siguiendo con las culturas, seguimos con Francia. Más o menos del 27 de antes de Cristo a 476 después de Cristo. Francia aún no figuraba dentro de la gastronomía mundial y la región era conocida como Galia y es parte del Imperio Romano. Una de las principales características de este periodo fue el uso de especias para facilitar la digestión, conservar los alimentos e intensificar sus sabores. Ya pasando un poco más después, en el siglo XI, gracias a las cruzadas, hubo una reapertura del intercambio con Asia. Venecia, Génova y se convirtieron en los principales centros comerciales de Europa, lo que hizo que las especies se extendieran a la clase media, valieron más. Fue tan exclusivo y caro que las especies de pimienta y mostaza se utilizaron como parte del pago de las rentas que poseía Santos Germain des Prés. Aquí podemos ver una imagen de las pimientas que generaron un valor bastante alto. Luego tenemos a Taillevent, creo que se pronuncia así, fue el chef más importante del periodo y fue el maestre de las guarniciones de cocina del rey. Él escribió Le Bien Dire, que fue el primer libro de recetas donde se recopiló los conocimientos gastronómicos de la Francia medieval. Fue un gran chef, un maestro, sí. Tenemos también como características de este periodo de la historia que utilizaban el azúcar como un condimento. No había tantos postres aquí porque no se producía tan fácilmente el azúcar.
También los banquetes solían terminar con granjeas, quesos o varios tipos de especiados. Los ricos cocinaban con aceite, mientras que los pobres utilizaban mantequilla. Se consumían aves grandes como el pavo, el avestruz, y se rellenaba con aves, entre otros. Bueno, entrando más de lleno al antiguo régimen y el renacimiento del siglo XV al XVII, aquí fue la primera vez en que un chef ilustró a detalle las técnicas para enharinar o empanizar el pecho de ternera antes de freírlo. Se empezó a utilizar los libros para explicar más a fondo la gastronomía en esos tiempos, y lo que nos trajo un mayor conocimiento. Como característica de ese siglo, pues en el siglo XIV, en la biblioteca comunal de Dol se encuentra una receta de pollo al vino, más información desde tiempos inmemorables. Y aquí fue cuando Catalina de Medici impone la moda de que los caballeros coman con las damas en la misma mesa. Antes era inaceptable también puede ser. Es lo que ella aportó. Tenemos también las aportaciones de Ana de Austria. Sus aportaciones fueron que sus chefs introdujeron la salsa española, el frogs y la olla podrida. Y tenemos la leyenda de este hombre que es François Mantel. Se dice que él realizó el banquete de 3 días para 2,000 personas en honor a Luis XIV en el castillo Chantilly. Aparte de que este hombre fue el creador de la crema Chantilly, también se dice que él se suicidó después de que tenía preparada una cena especial para muchas personas y nadie resultó que fue. Seguimos con las culturas romanas. En Italia actual fue habitada por un sinnúmero de culturas tan diferentes como de lenguajes. Entonces estaba muy llena de culturas. Para irnos un poco más de lleno en la cultura romana que vivió aquí en Italia, más o menos por el año 1753 a.C., pues su origen era incierto, por supuesto, entre tantas culturas. Sus comidas más notables fueron letanculum. Originalmente estaba compuesto de tortas planas, redondas o hechas de farro, con algo de sal. En las clases altas también había huevos y queso de miel. Era como el pan que podemos ver en la imagen. El prandium era en esencia el almuerzo más rico, que consistía en su mayoría en las obras de la cena del día anterior. Alrededor de las 3 de la tarde se comenzaba la cena. A veces se prolongaba hasta la entrada de la noche, y especialmente si había invitados. Entrando un poco más, explicando lo que sucedió durante la Edad Media. Durante aquí la alta y baja Edad Media de Italia se dividió en diferentes ciudades, estado que hacían que se deshicieran las alianzas entre ellos, hasta que por fin en 1861 el rey Vittorio Emanuel II logró unificarlos. Esto no tiene mucho que ver con la cocina, pero por supuesto es en esencia historia. El norte se caracteriza por el uso de la res y sus derivados, mientras que el sur disfruta de productos del mar y se caracteriza por ser una cocina fuerte de carácter tradicional, de recetas milenarias como la polenta, el alimento de las regiones romanas. La cocina italiana actual proviene del renacimiento de los descubrimientos e inventos en las artes y las ciencias.
Génova y Venecia eran bastante unidas. Siguiendo con una cultura más, España. Durante la Edad Media en España llegaron los fenicios, que establecieron importantes sedes comerciales en el Mediterráneo, a través del cual llegaron muchos productos africanos y asiáticos, como podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda, que se incrementaron con la contribución griega de las costas levitianas y catanas, además de especies vegetales y frutas de nuevas tecnologías de producción de alimentos transformados. La desembocadura del Ebro, que es el río que podemos ver abajo, proporcionó una gran cantidad de ostras que llegaron a Roma envueltas en nieve de los pineros. Después llegaron los árabes que se convirtieron al andaluz. En el punto central de la cultura de la época desarrollaron importantes técnicas agrarias, crearon regadíos que aún persisten, convirtiendo a España en una potencia de producción de cítricos, crearon industrias que desarrollaron las bases de la repostería actual, llegaron las recetas del tajín, el precursor del cocido, escabeches, alboronias, el alajú, las albóndigas, arrote, mazapán, siropes, entre muchos otros productos. Esto es lo que nos proporcionó España. Eso sería todo por mi parte.